Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar los métodos de paridad para detección y corrección de errores de transmisión. Cuando hay transmisiones de sistemas digitales ocurren algunos errores y vamos a ver los métodos que se utilizan para detectarlos y corregirlos. Comenzamos. Pues bien, vamos a primero entender lo que es un error de transmisión. ¿Cuándo se generan estos? En pantalla aparece pues algunas fuentes de información que envían esta de manera digital. Ahí vemos los ceros y unos que se están transmitiendo y en algún otro punto remoto se reciben y se interpretan. Pues bien, la operación más frecuentemente realizada por sistemas digitales es el movimiento de datos. Es muy común transferir información de un lado a otro, sobre todo en la actualidad que estamos en la era de la información. Esta información se transmite pues de manera digital. Eso es algo muy frecuente. Pues bien, existe la posibilidad de que se presenten errores en la transmisión. No sé si han notado aquí mismo en mis videos, en videos anteriores, que a ratos a veces medio se congela la imagen o pedacitos se pixelean o hay algunas inconsistencias. Pues bien, esto sucede pues porque hay algún congestionamiento o alguna mala interpretación o algunos bits que se cambian por otros y se pues generan ese tipo de situaciones. Y bueno, la causa más importante o principal que genera esto es lo que le llaman ruido eléctrico, o a veces la velocidad de transmisión, que es mi caso, que yo estoy en una zona en la que el ancho de banda es muy delgado. Yo no tengo ancho de banda alto para transmitir, subir videos y transmitirlos, y esto provoca que algunos ceros se pueden interpretar como unos y algunos unos como ceros. Y eso es precisamente los errores de transmisión, cuando el orden de los bits no es el que debe ser. Pues bien, existe un método que se llama de paridad para detectar los errores, darnos cuenta que hubo un error. Y pues vamos a comenzar sabiendo que este método de paridad requiere un bit extra en la palabra que estamos transmitiendo, en el grupo de bits. Este bit extra se llama bit de paridad. Y este bit va a tomar el valor de 0 o de 1 según el número de unos que tenga el resto de la palabra, de acuerdo a la relación de verificación par o impar que se establezca. Es decir, yo en la palabra que estoy transmitiendo, si cuento los unos, me va a dar un número par o me va a dar un número impar. Y el bit de paridad se agrega para asegurar que es par o impar y estar de acuerdo en la transmisión que se tiene esa paridad, solo para detectar que hay error. Es importante que los dos lados, el que transmite y el que recibe, estén de acuerdo en la paridad que se va a utilizar. Entonces, bueno, el bit de paridad, volviendo a mencionarlo, es ese bit extra cuyo valor es 0 o 1 según el número de unos que tenga el resto de la palabra, de acuerdo a la relación de verificación par o impar que se establezca. Entonces, en ese sentido, el primer método es el de paridad par, y es tan sencillo como que el número de unos en la palabra, incluido el bit de paridad, debe ser un número par. Si no es par, hay un error. Si es par, todo es correcto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos transmitir el carácter C mayúscula, cuyo código NASCII es 1000011, que en hexadecimal es 43. Yo quiero transmitir ese con paridad par, que es este primer método, y aquí lo tenemos, ese mismo número. Entonces yo agrego un octavo bit, porque esta palabra tiene 7 bits. El octavo bit va a ser el bit de paridad. Entonces vemos que este grupo tiene 3 unos. Aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro. 3 unos. Por lo tanto, hay un número impar de unos, y como yo estoy transmitiendo en paridad par, necesito agregar un 1 en el bit de paridad para que el número de unos sea par.
Aquí lo estoy agregando. Y ahora sí, si yo cuento los números de unos, me da un número par de unos, que es 4. Y este es el bit de paridad. Y aquí tenemos ya la palabra, la letra C en mayúscula, el código ASCII de la letra C en mayúscula, transmitida con su bit de paridad, transmitida en paridad par. Si al otro lado le llega algo diferente, significa que hubo algún error, es decir, tanto que el bit de paridad sea 0, o alguno de los 3 unos sea 0, o alguno de los 3 ceros, pero de los 4 ceros sea 1, significa que hay un error en la transmisión. Muy bien, el otro método pues es el de paridad impar, y es exactamente el inverso del anterior. En este caso, el total de los unos, incluido el bit de paridad, debe ser impar. Y vamos a ver el mismo caso de transmitir la palabra, perdón, el carácter C mayúscula en ASCII, pero ahora con paridad impar. Entonces aquí tenemos la palabra y vemos que el grupo de código tiene 3 unos, los mismitos de hace rato. Aquí está uno, aquí está otro y aquí está el otro. Entonces ahí ya vemos que tiene un número de unos impar, que es 3, y si yo estoy transmitiendo con paridad impar, entonces el bit de paridad lo pongo en 0 porque ya no necesito agregar un 1, puesto que ya está en impar el número de unos. Por lo tanto, esta sería la palabra a transmitir con paridad impar, y si llega algo diferente es que hubo algún error, ¿verdad? Muy bien, importantísimo, importantísimo. Este método de paridad funciona para detectar, solo detectar, no corregir, detectar errores en la transmisión. ¿Por qué? Pues porque puede haber situaciones en los que más de un bit vaya erróneo, sean 3, 4, en fin, no nos permite identificar cuál es el bit erróneo, solamente que hay un error. No sabemos si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7, o incluso el bit de paridad. No es posible detectar cuál de ellos es erróneo. Y como comentaba, tampoco funciona si 2 o más bits contienen algún error, no solo uno, ya que a veces sucede que si ocurre algún error en 2 bits, y eso podría provocar que las condiciones de par o impar no cambien. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para corregir? Bueno, aquí ya dimos un paso importante que nos permite detectar que hay un error. Y ahora vamos a ver cómo corregirlo. Bueno, pues para corregir un error de paridad se necesita más información, por supuesto, ya que necesitamos identificar, además de que hay un error, tenemos que identificar la posición del bit que está errónea y luego corregirlo, antes de corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, debemos de incluir más de un bit de paridad en un grupo de bits para corregir el error detectado. Es decir, que con un solo bit de paridad no es suficiente para corregir. Con un bit de paridad es suficiente para identificar, detectar, pero no es suficiente para corregir, ¿verdad? Incluso podría, con un solo bit, podría darse la situación en que incluso no detectemos algún error. Bueno, existe un método. Bueno, aquí mencionamos que en un código de 7 bits existen 7 bits posibles erróneos. Imagínense la probabilidad de que ocurra un error. Bueno, existe un método que se llama Hamming, que genera un código. Y recordando nuestro video, nuestro tema que ya vimos anteriormente, los códigos binarios que representan algo, bueno, aquí vamos a generar un código que nos permite detectar y nos permite corregir un bit único erróneo, o sea, identificar un solo bit a la vez que esté erróneo. Entonces este código se llama Hamming y proporciona este método para detectar y corregir. Vamos a ver lo que les parece. Muy bien, pues es un método de 3 pasos, cada uno de los 3 algo sofisticado, debo admitirlo. Es decir, no tan simple, pero sencillo una vez entendiéndolo. Tiene sus vericuetos y sus jiribillas, como decimos por acá en Jalisco, México.
Estos son los pasos. Primer paso, tenemos que determinar cuántos bits de paridad se necesitan a una palabra con un determinado número de bits de datos. Es decir, si yo tengo una palabra de X número de datos, ¿cuántos? El primer paso que tengo que hacer es identificar cuántos bits de paridad, que no solamente va a ser uno, voy a necesitar para poder generar este código y me permita decodificar y darme cuenta si se ha transmitido correctamente. Ese es el primer gran reto. ¿Cuántos bits de paridad necesito para los bits de datos que estoy transmitiendo? Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. El segundo paso es, una vez que supe cuántos bits necesito, pues ahora los voy a colocar, esos bits de paridad, a lo largo de la palabra de datos. Los voy a intercalar entre los datos para que me proporcione información suficiente para identificar y corregir los datos. Ese es el segundo paso y ya veremos cómo se hace, que tiene sus vericuetos y sus jiribillas. Y un tercer y último paso, que es asignar a esos bits de paridad sus valores correspondientes, ya sea 0 o 1, de acuerdo a la paridad, que sea par o impar seleccionada. Es decir, ya identifiqué cuántos necesito, ya identifiqué dónde los voy a poner, ahora qué valor le voy a dar, y una vez que hago esos tres pasos, genero el código Hamming y ya transmito por la red a todo el mundo, y el que lo recibe puede determinar si tiene o no errores de transmisión. Pues bien, vamos a ver al paso número 1, cómo determino el número de bits de paridad. Para ello, vamos a partir de esta simbología, de estas variables, vamos a denominar con la D minúscula el número de bits de datos de la palabra que voy a transmitir, y la P minúscula el número de bits de paridad. D de datos, P de paridad. Y vamos a usar esta fórmula que está aquí. Dice que 2 a la P, es decir, 2 elevado a la potencia del número de bits de paridad, debe ser mayor o igual a la suma de los números de bits de datos más los números de bits de paridad más 1. ¿Qué tal el trabalenguas, no? Bueno, vamos a aplicarlo y siempre cuando se aplica creo que se entiende un poco mejor. Vamos a suponer que tenemos una palabra de 4 bits de datos. Entonces la D es igual a 4 y quiero encontrar el número de bits de paridad. ¿Cuántos bits de paridad necesito para una palabra de 4 bits? Vamos a ver. Vamos a intentar primero con 2 bits de paridad. Yo creo que este método de prueba y error es muy práctico para no tener que despejar la P porque tiene ahí una potencia y en fin, puede ser más práctico, pero también podría hacerse despejando la P de la fórmula. Bueno, pero vamos a hacerlo en prueba y error. Voy a primero intentar con 2 bits de paridad. Entonces, si utilizo la fórmula, vemos que la primera parte de la fórmula, que es 2 a la P, que en este caso P que es 2, me da igual a 4. 2 a la 2 igual a 4. Guardo ese número y me voy a la segunda parte de la ecuación y hago la suma del número de bits de datos más el número de bits de paridad más 1, o sea 4 más 2 más 1, y me da 7. Y aquí veo que 4 no es mayor ni es igual a 7, por lo tanto 2 bits de paridad no son suficientes para generar el código Hamming para detectar y corregir errores. Ok, entonces no le atiné. Voy al siguiente. Voy a probar ahora. Bueno, aquí es para recalcar que no fue suficiente. Voy a probar ahora con 3 bits de paridad. Es decir, ahora P es igual a 3 y D sigue siendo igual a 4 porque estoy transmitiendo una palabra de 4 bits. Entonces voy a las fórmulas. La primera parte de la ecuación, 2 a la P, donde P es 3. Corrijo, ahí está corregido, tenía 2 a la 8 y no, es 2 a la 3. 2 a la 3 porque P es 3, 2 al cubo me da 8, y la segunda parte de la ecuación, que es la suma del número de bits de datos más el número de bits de paridad más 1, me da 4, que es el número de bits de datos, más 3, que es el número de bits de paridad, más 1 me da 8, y aquí veo lo siguiente, que las dos partes de la ecuación son igual a 8, y mi condición me dice que mayor o igual a 8. Entonces, por lo tanto, para 4 bits de datos se necesitan 3 o más bits de paridad. Entonces ya di con el mínimo necesario. Yo necesito 3 bits de paridad para poder generar el código Hamming y transmitir 4 bits de datos
con su correspondiente chequeo de paridad y detección de errores y corrección de errores. Muy bien, por fin ya logré el paso número 1, que es determinar el número de bits de paridad. Vamos al paso número 2, pero no sin antes recalcar nuestro grandioso resultado que acabamos de obtener. Paso número 2, ¿dónde colocar los bits de paridad? Aquí se trata de esos 3 bits que en nuestro ejemplo, y recalco que es un ejemplo para una palabra de 4 bits y que para palabras de más bits se necesitan más números de bits de paridad, y crecer esta fórmula, esta implementación. Por eso recalco que es para el caso que estamos haciendo de una palabra de 4 bits. Yo voy a intercalar los bits, esos 3 bits de paridad que encontré en el paso anterior, que tengo que colocar intercalados en la palabra de acuerdo a un algoritmo que ahorita vamos a ver. Pues bien, pues para hacerlo comenzamos por los bits más a la izquierda. Esto es con el bit más significativo. El bit más significativo sería el bit 1, el siguiente es el bit 2 y así sucesivamente. En nuestro ejemplo tenemos 4 bits de datos y 3 bits de paridad, fue lo que encontramos, por lo tanto son 7 bits. Y este método, para saber dónde vamos a colocar los bits de paridad, me dice que a la parte izquierda, la más significativa, para este caso el código Hamming, es el bit número 1, y luego sigue el bit 2, y hasta llegar a la parte derecha, que es el bit 7. ¿Verdad? A la inversa del más significativo y menos significativo en el sistema posicional. Esto es para generar el código Hamming. Muy bien. Segundo paso, los bits de paridad, es decir, esos 3 bits que yo tengo que intercalar, los sitúo en las posiciones correspondientes a las potencias de 2 en sentido ascendente. Las potencias de 2, pues es 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Entonces dice que los bits de paridad se sitúan en las posiciones correspondientes a sus potencias, es decir, aquí en este 1 tiene que ir un bit de paridad, aquí en este 2 tiene que ir el otro, aquí no, porque no corresponde a ninguna potencia, y aquí sí en el 4 para una palabra de 7 bits que está integrada por 4 bits de datos y 3 de paridad. Vamos a verlo. Entonces aquí se están representando con P los bits de paridad y con D de dedo los bits de datos. Y aquí, como dice el paso número 2, en la posición número 1 va el primer bit de paridad, en la posición número 2 va el segundo bit de paridad, y luego en la posición número 4 va el tercer bit en paridad, y el resto son los bits de datos. Entonces ahí ya está intercalado los bits de paridad a lo largo de la palabra que estoy transmitiendo. Esos son los bits de paridad. Importante, como lo mencioné al principio de esta lámina, de esta diapositiva, hay que recordar que esto es para el ejemplo que estamos haciendo en este caso, que es para una palabra de 4 bits de datos, 4 bits de datos y 3 bits de paridad, que me da un total de 7 bits, en donde los 3 bits de paridad están posicionados en esos 3 lugares y el resto son los bits de datos. Sí, eso significa que el código va a variar para palabras con magnitudes diferentes, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Muy bien, pues a estas alturas ya resolví el segundo paso, que es colocar esos 3 bits que identifiqué que tengo que intercalar en la palabra de datos. Primer paso, recordamos que fue calcular cuántos bits de paridad, y este segundo paso es colocarlos en la palabra en el código final. Vamos al tercer paso, que es asignar esos valores, los valores que tendrán los bits de paridad, y para ello nos vamos a auxiliar de esta tabla, en el que en la parte de arriba tengo exactamente el resultado que obtuve en el paso número 2, el cual muestra los bits de paridad intercalados en los bits de datos de la palabra que voy a transmitir. Pues bien, recordemos que la posición de esos bits va de izquierda a derecha, y este paso intermedio, que me va a ayudar mucho para el algoritmo que se utiliza, es convertir esa posición, ojo, es nada más saber esa posición en binario.
que es lo mismo, o sea, es su equivalente en binario, pues vemos que son estos números. La posición 1 es el 001 en binario, la posición 2 es el 010 en binario, la posición 3 es 011 en binario, la posición 4 es 100 en binario, y así hasta el número 7. Esto me va a ayudar para el algoritmo. Recalco que no es un valor que se vaya a poner en la palabra, sino que es el paso que me ayuda a identificar qué valor voy a dar a los bits de paridad. ¿Sí? Aquí es donde entra los vericuetos y las jiribillas, como decimos en Jalisco. Muy bien, guardo una fila para los bits de datos y guardo una fila para los bits de paridad, que ya iremos llenándola conforme vayamos desarrollando el algoritmo. Y pues empezamos. Observamos que el bit de paridad 1, si yo observo su posición en binario, tiene un 1 en el bit menos significativo, como ocurre con las posiciones 1, 3, 5 y 7. Es decir, las posiciones 1, 3, 5 y 7 tienen un 1 en el bit menos significativo. Aquí la señalo. Ahí está el 1, ahí está el 1 en el bit menos significativo en la posición 1, ahí está el 1 en el bit menos significativo en la posición 3, ahí está el ahí está el 1 en el bit menos significativo en la posición 5 y el 1 en el bit menos significativo en la posición 7. Los demás no tienen 1 en el bit menos significativo. Bueno, esto genera un primer grupo de paridad. Ahí en rojo tenemos el primer grupo de paridad. Todo lo que está en rojo, que es P1, D1, D2 y D4, es el primer grupo de paridad. ¿Qué tal, Interesante. Vamos al segundo grupo. Vemos que para P2 tiene un 1 en la posición intermedia, como sucede en las posiciones 2, 3, 6 y 7. Aquí vemos el 1 en la posición intermedia en el 2, en la posición del bit número 2, el 1 en la posición intermedia en el bit 3, en la posición 3, perdón, bueno, faltan dos más, el 1 en la posición intermedia en la posición 6 y el 1 en la posición intermedia en la posición 7. Y ahí tenemos el segundo grupo de bits de paridad, el segundo grupo de paridad. El primero es el rojo y el segundo es el amarillo. Y vamos al tercero. Vemos que el P3 tiene un 1 en el bit más significativo, que es este de aquí, como le sucede al bit número 5, al bit número 6 y al bit número 7. Fíjense, aquí tenemos tres grupos de paridad correspondientes al P1, P2 y P3, donde el grupo de P1 está en rojo, el grupo de P2 está en amarillo, y el grupo de P3 está en verde. Eso nos va a ayudar para asignar el valor de P1, P2 y P3 y poderlo intercalar en los datos. ¿Qué tal, Interesante. Pues bien, una vez identificados los grupos de paridad, se asigna 0 o 1 a cada uno de estos grupos, en este caso al P1, P2, P3, que son los que faltan porque los demás ya van a tener valor, de acuerdo a la paridad par o impar seleccionada. Vamos a verlo en un ejemplo, ingenieros. Queremos ahora encontrar el código Hamming para transmitir el número 9 en BCD, en código BCD. ¿Se acuerdan cuál era el código BCD para 9? Exactamente, aquí está, 1001. Y lo queremos transmitir con paridad par. Entonces yo quiero encontrar el código Hamming para yo transmitir ese 9 en BCD con paridad par. Pues vamos a aplicar el método. Aquí tenemos la tabla que nos permite identificar los 7 bits que tiene intercalados los bits de paridad entre los bits de datos, las posiciones de izquierda a derecha, tanto en decimal como en binario, y vamos a poner ahora en la fila de los bits de datos el número de los bits de datos que quiero transmitir, que es 1001, por lo tanto estos van colocados aquí. En el D1, que es este de aquí, va este 1 de aquí, y luego sigue en el D2
este de aquí, el segundo, va aquí. En el D3 va el 0 y el 0 de aquí, y en el D4 va el otro 1. Entonces ya tengo los bits de datos en sus correspondientes posición, y ahora me toca, bueno, ya sé en qué posiciones van los bits de paridad, y toca ver qué valor va a tomar P1, P2 y P3 para mantener la paridad par y poder generar así el código Hamming. Pues vamos a verlo. Esa fila de bits de paridad vamos a llenarla con el método. Bueno, aquí vemos que, bueno, aquí ya está la conclusión. P1 debe ser 0 porque las posiciones 1, 3, 5 y para que las posiciones 1, 3, 5 y 7 sea par. Vamos a ver. Yo aquí tengo, como son las posiciones, es el primer grupo de bits de paridad que contiene las posiciones 1, 3, 5 y 7. Tiene que ser par. Yo veo que esas posiciones, el 1 es el que hay que identificar. En el 3 hay un 1, es el primer 1. En el 5 no hay, es un 0, sigue habiendo un 1. Y en el 7 hay un 1, es decir, ya hay dos unos en ese primer grupo. Por lo tanto, el P1 debe ser 0 para mantener ese número de unos en par. Y ahí lo tenemos, ahí lo ponemos, nuestro primer resultado. Y ahora vamos al P2, que también debe ser 0 porque para que las posiciones 2, 3, 6 y 7, que son los que tienen el bit intermedio en binario en 1, sea par. Vamos a verlo. El 2 es el que hay que determinar, pero vemos que en la posición 3 hay un 1, en la posición 6 hay un 0 y en la posición 7 hay un 1. Por lo tanto, tenemos dos unos, ya hay un número par de unos y por lo tanto P2 debe ser 0. Y aquí lo tenemos. Y vamos al último. Vamos a ver, antes de poner la solución, el último grupo de bits es el que tiene un 1 a la izquierda, que son de aquí para acá. Y vemos que de aquí para acá solamente hay un 1. Entonces necesitamos que sea 1 aquí para que haya un número par de bits en 1. Por lo tanto, P3 debe ser 1 para que las posiciones 4, 5, 6 y 7 sea par. Y aquí lo ponemos. Y ya tenemos nuestro código Hamming para transmitir 9 en BCD con paridad par. Por lo tanto, este código Hamming es 0011001, que es este de aquí, y que aquí lo vamos a resaltar. Muy bien, ya construimos un código Hamming para transmisión de información que me permite detectar y corregir errores. Vamos a ver si es cierto. Vamos a utilizar este código Hamming para detectar y corregir un posible error de transmisión. Pues bien, supongo, aquí tenemos la misma tablita en el que tenemos los 7 bits. Para seguir con nuestro ejemplo, insisto que esto es para una palabra de 4 bits de datos en el que yo calculé que necesito 3 bits de paridad. Si necesitamos transmitir más datos, hay que calcular todo, hay que calcular el número de bits de paridad y hay que calcular en qué posición van esos bits de paridad y generar el código con el algoritmo de la lámina anterior y a transmitirlo. Entonces, insisto, esto es para el ejemplo que estamos siguiendo, que es una palabra de 4 bits en el que calculé que necesito 3 bits de paridad. Bueno, aquí aparecen las posiciones del 1 al 7 de la izquierda a la derecha en decimal y en binario. Bueno, y aquí me voy a poner el código que yo estoy recibiendo y que me están diciendo que me lo mandaron con paridad par. Y yo voy a ver primero si tiene errores y si es así, corregirlo, ¿verdad? Entonces, me dicen que me transmitieron, yo estoy recibiendo un 0010001. Esta palabra, es la que me están mandando. Pues bien, vamos a trabajar con los 3 grupos de bits de paridad. ¿Se acuerdan cuál era? El que corresponde a P1, que incluye el bit 1, 3, 5 y 7. El segundo grupo, que es el 2, 3, 6 y 7, y el tercer grupo, que es 4, 5, 6 y 7. Entonces yo voy a trabajar con esos 3 grupos y voy a generar un código de error.
que se genera de la siguiente manera, ahorita lo vemos. Ese código de error pues se va a formar poniendo un 0 si la paridad es correcta y un 1 si es incorrecta. Vamos a generarlo. Me están diciendo que yo estoy recibiendo en paridad par, entonces vamos a ver. Yo voy a comprobar el primer grupo de bits de paridad, que es el de P1, D1, D3, D2 y D4. O sea, las posiciones 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Y yo veo que en la posición 1, 3, 5 y 7 hay dos unos. Hay dos unos, por lo tanto, ya está la comprobación es correcta. O sea, tengo un número par de unos. Y eso en el código de error yo pongo un 0 en el bit menos significativo. Aquí lo voy a poner, aquí abajito. Ya generé el primer dígito del código de error al recibir una transmisión con código Hamming. Vamos al siguiente grupo de bits de paridad, que es el de P2. Y aquí yo veo que es el que reúne a el bit 2, el bit 3, el 6 y el 7. Yo veo que en ese grupo de bits hay dos unos también. O sea, ya hay un número par de unos. Por lo tanto, la comprobación es correcta y me genera el siguiente dígito del código de error, que es un 0. Ahí está. Y vamos al tercer y último grupo de bits de paridad, que es el de P3, que comprueba las posiciones 4, 5, 6 y 7. Y yo veo que de esas posiciones solamente hay un 1. Solamente hay un 1. Por lo tanto, la comprobación es incorrecta. No es un número par de unos. Entonces es incorrecta. Y yo genero el último dígito del código de error, que es este de aquí. Entonces el código de error me da 100. Muy bien, vamos a ver qué hacemos con ese código de error 100, que es este en amarillo. Aquí lo muevo tantito. ¿Y qué significa esto? Significa que este código de error es un 4 en binario. Un 4 en binario. Eso significa que el bit que se encuentra en la posición 4 es erróneo. Este bit, este de aquí, que yo estoy recibiendo como un 0, tiene que ser 1 para que sea paridad par. Por lo tanto, ese es el bit erróneo en la transmisión. Ya lo detecté. Ya detecté cuál es el bit erróneo. Ahora hay que corregirlo. ¿Cómo se imaginan que lo corregimos? Exactamente, nada más lo cambio por un 1 y ya está. El código corregido entonces, en lugar de ser 0010001, este 0 lo hago 1 y ya me queda 001101001. Y este es el resultado final. Y de esta manera es como utilicé el código Hamming para primero detectar que hubo un error y luego corregirlo. Pues bien, pues esto fue la manera de utilizar bits de paridad para detectar errores y generar un código, en este caso Hamming, para corrección de ellos en lo que es la transmisión de información en sistemas digitales. Bueno, les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus preguntas y a sus comentarios. Hasta luego.